Hermanos, hermanas, pueblo que nos escuchas en esta mañana, damos gracias al Señor porque el Señor es bueno, amén. La palabra del Señor dice que Dios es bueno a pesar de todo, porque dice su palabra que Dios es bueno porque a Dios lo define una cosa: Dios es bueno en todo tiempo, Dios es bueno en toda circunstancia, Dios es bueno porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios es bueno porque dice su palabra que su misericordia es para siempre. Hay una cosa en la que puedes confiar en esta mañana y es en la misericordia de Dios, porque dice la palabra que su misericordia es para siempre. Bendito sea su santo nombre. Una palabra, una sola palabra de Dios es suficiente para cambiar y para transformar y para bendecir tu vida. Así que en esta mañana, hermano, yo te invito a que abras tu corazón y voy a hacer una oración para que Dios obre su buena voluntad y su buena palabra en tu vida. Oh, Abba Padre, bendito sea su santo nombre, oh Dios. Alabamos, Padre, su dulce y bendita presencia, Padre. Oh, amado Dios, seguramente, Señor, hay tanta necesidad, Padre. Seguramente, Señor, hay desiertos que necesitan ser, Padre, llenados, Señor, con su agua de vida, Padre, en esta mañana, Padre celestial. Padre, seguramente, Señor, hay necesidades, Padre, que necesitan ser suplidas. Padre, seguramente, Señor, hay dolor, Padre. Seguramente hay enfermedad, Señor, que necesita ser sanada, Padre. Seguramente, Señor, hay tantas necesidades, Padre. Pero hoy, Señor amado, yo oro, Señor, y le ruego, Padre, por cada vida, por cada corazón, Padre. Señor amado, que puedan abrir su corazón, Señor. Oh, bendito Dios, que puedan abrir, Señor, su espíritu, su corazón, su alma, Señor, su voluntad, Padre, para recibir, Señor, esta palabra, Padre, para que, Señor, haga, Señor, su voluntad, Padre, en cada corazón, Señor amado. Gracias, Padre, por ese joven, por esa hermana, por ese hombre, Señor, por ese niño, Padre, que hoy, Señor, están con su oído atento, Padre, a su voz, Señor, a su palabra de vida, Padre. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, para que esta palabra haga, Señor, el propósito, Señor, para el cual usted la ha enviado, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén y amén. Hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo del corazón es el tema que hoy Dios ha puesto para que te lo comparta en esta mañana. Hasta lo más profundo del corazón. Y quiero que me acompañes en tus Biblias, en el libro de Hebreos, en la carta de Hebreos, en el capítulo 4. En el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, dice la palabra del Señor en los versos 12 al 13. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 4. Si tienes una Biblia, te doy unos segundos para que lo puedas leer juntamente conmigo y para que puedas gozarte y para que puedas ser bendecido con esta palabra del Señor. Hebreos capítulo 4 versos 12 y 13. Si la tienes conmigo, dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso esta palabra le he titulado hasta lo más profundo del corazón, porque dice la palabra que llega hasta lo más profundo del corazón. Y verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta, dice su palabra, las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuentas, dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre en esta mañana. Para entender esta palabra, dice el autor, marca unas palabras que resaltan por sí solas. Y cuando leemos esta escritura,
las palabras que resaltan por sí solas, dice, porque la palabra de Dios es viva, y esa palabra resalta fuertemente, primeramente, y después segunda palabra que resalta por sí sola, dice, es eficaz. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Y la otra palabra que resalta dice que es cortante. La palabra de Dios es cortante. Tercera palabra dice que penetra. Y dice la quinta palabra, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Quiero tratar de explicarte un poco por qué muchas de las veces no podemos recibir esa palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Y muchas veces quizás te preguntarás por qué Dios muchas veces habla acerca de su palabra de maneras diferentes, y nosotros en un momento no podemos quizás entender lo que Dios está hablando. Cuando Dios se refiere que la palabra de Él es viva y eficaz, vamos a tratar de entender lo que Dios está hablando en esta mañana. Pero yo quiero que sepas que hay una diferencia marcada, aunque Dios tiene el mismo propósito, pero hay una diferencia marcada que quiero compartir contigo. Cuando Dios dice que su palabra es viva y eficaz, la palabra de Dios se puede entender de dos maneras. La palabra de Dios escrita es la palabra que conocemos como logos. El logos es la palabra de Dios que todos conocemos. Es la palabra escrita de Dios que está en la ley, que está aquí en su palabra. Esa es la palabra que es logos. Y esa palabra logos es importante en la vida del ser humano, porque la palabra logos habla de muchas cosas. La palabra logos describe a Dios, y la palabra logos dice que Dios fue el creador de todas las cosas. Dice que todo lo que existe ha sido creado por su palabra. Y la palabra logos nos habla también de la eternidad de Dios, del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Pero la palabra logos también declara toda la ley y los profetas. El mundo siempre se guió por esa palabra logos. La palabra logos es la palabra también a la que se refiere. Si vas conmigo en el libro, en el Salmo, si tienes tu Biblia, puedes ir en el libro de los Salmos, en el capítulo 1 de los Salmos. Dice la palabra, si puedes ir conmigo y leerla, y empezar a leerla conmigo. Dice la palabra en el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando se refiere la palabra del Señor a logos, está incluida la ley. La ley es logos, es la palabra de Dios. Y dice, sino que en el logos de Dios está su delicia, y en el logos medita de día y de noche. Y verso 3 y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y termina declarando este verso 3, el autor dice: y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cómo entendemos esta palabra? Entendemos que en el logos, en la palabra de Dios, hay consejo. En la palabra de Dios, en el logo de Dios, hay dirección. Ahí tú puedes descansar, y esa palabra te va a guiar. Esa palabra va a ser una instrucción de vida para ti, una instrucción de vida para tu familia, una instrucción de vida que se tiene que llevar de generación en generación. Todo el mundo tiene que conocer el logos. Todo el mundo tiene que conocer la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Porque dice la palabra: y todo lo que hace le irá bien. Pero muchas de las veces, pueblo, muchas veces hay gente que muchas veces, en ocasiones, nos va tan mal. Hay veces que a la gente le va tan mal que se pregunta: ¿por qué me va todo mal? Y curiosamente dice aquí el logos, dice la palabra, que aquel que medita en el logos, dice
que siempre le va a ir bien, que todo le va a ir bien, es decir, todo le va a salir bien. Hace una cosa y aunque a veces no le atine, como quiera le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir, porque Dios va a hacer que todo eso obre y que todo eso se acomode al final, que sea un buen resultado. Entonces, mucha gente se acerca a Dios con este fin en mente. Mucha gente se acerca a Dios y se aproxima a Logos, a la palabra del Señor, pensando y creyendo y esperando eso, que le vaya bien. Hay gente que memoriza, hay gente que se sabe la palabra, el Logos, y la memoriza. Pero hay algo más. ¿Usted sabe que aún el enemigo conoce el Logos? ¿Usted sabe que aún el enemigo conoce la palabra de Dios? Y la recita también. Cuando el enemigo vino a tentar a Jesús en esa historia de Mateo, cuando Jesús va por el desierto y el enemigo empieza a hablarle, el enemigo va recitando el Logos, el enemigo va recitando la palabra. Porque te digo una cosa, muchas de las veces la palabra no la podemos saber, la podemos memorizar y puede estar aquí. Y la pregunta es, ¿por qué muchas veces no hace nada en nuestra vida? Llegamos a una conclusión. Llegamos a una conclusión de que simplemente leer el Logos, leer la palabra, no siempre necesariamente va a ser un cambio en tu vida. Se requiere algo más. Muchas de las veces estamos nosotros buscando, y quizás tú estés en esta mañana buscando algo de Dios. Quizás te estás buscando algún bien para ti, algún bien para tus hijos, algún bien para tu familia. Y no hay nada de malo con eso. Yo quiero decirte que no hay nada de malo en que busques tu propio bien. No hay nada de malo en buscar que te vaya bien. No hay nada de malo en prosperar. No hay nada de malo en eso. Dios es un Dios de prosperidad. Dios es un Dios que prospera. Alabado sea su santo nombre, amén. Dios es un Dios que prospera. Eso no lo podemos quitar, nunca lo podemos esconder. Si dijéramos que Dios no prospera, mentiríamos. Porque Dios prospera, dice aquí, dice, y todo lo que hace, prosperará. Pero ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que aclarar nuestra mente y nuestros pensamientos. Porque si tú quieres buscar el bien, si te está yendo tan mal, porque hay gente que le va tan mal, si quieres que te vaya bien, busca el Logos de Dios, busca la palabra de Dios. Aquí hay instrucción de qué hacer y qué no hacer. Aquí está todo. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Aquí está. Este salmo precisamente habla de eso. Este salmo habla del que vive en el Logos y del que no vive. ¿Quieres mirar qué es lo que pasa con los que no viven en el Logos, en la palabra? Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Logos, no Logos. Palabra, no palabra. Si tú estás buscando que te vaya bien, está bien, sigue buscando la palabra de Dios. Pero hay algo más que yo quiero compartirte en esta mañana. La palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí vamos a hablar de otra palabra, que es una palabra revelada por el Espíritu de Dios. Es una palabra que muchos llaman rema, el rema de Dios. Es una palabra que viene del Espíritu. Si tú crees que todo lo que Dios puede hablar y decir, que todo está aquí, solamente en el Logos, quizás entonces te vas a quedar muy corto. Si creemos que solamente lo que Dios puede hablar y hacer está aquí en el Logos, nos vamos a quedar siempre cortos. Dios sigue hablando. Dice la palabra que antes hablaba Dios a través de Logos, a través de la ley, a través de todo lo que estaba escrito. Dice, mas hoy nos habla a través de Jesucristo. Dios nos habla hoy a través de la iglesia. Dios nos habla hoy a través del Espíritu Santo. Dios usa personas para hablarnos de muchas maneras en este tiempo. Y ese es el Espíritu, esa es la palabra revelada que Dios quiere hablar hoy a tu vida y a mi vida. Entonces, si quieres
tú que te vaya bien, está bien. Puedes buscar el logo, puedes buscar la palabra del Señor y siempre va a ser una bendición para tu vida. Pero hoy quiero compartirte algo diferente en esta mañana. Yo quiero que me acompañes en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Si tienes tu Biblia ahí, acompáñame al Evangelio de Lucas capítulo 4. Alabado sea el Señor. Capítulo 4, vamos a estar leyendo versos 18. Hablando de la palabra del Espíritu, hablando del rema, hablando de la palabra revelada. Dice aquí la Escritura. Vino, 16, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito Logos. La palabra de Dios escrita, Logos. Dice, vio un lugar donde estaba escrito, y la Escritura decía, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, hablando de Jesús. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso no estaba escrito. Eso es palabra viva. Eso es palabra que está hablando Jesús por el Espíritu. Y por haber dicho esta palabra se ha cumplido hoy en vosotros. Dice verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿De las palabras de qué? Dice la palabra, de las palabras de gracia que salían de su boca. Esa palabra quiere decir que había una palabra fresca. Había una palabra fresca que Dios estaba hablando. Había una palabra fresca que Dios tenía en la boca de nuestro Señor Jesús para hablar en ese momento a las personas y para hablar hoy en tu vida y en mi vida. Y volviendo al punto, ¿quieres que te vaya bien? Busca el Logos, practica el Logos, vive y te va a ir bien. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres el bien de otros, si tú quieres ministrar el bien de otros, entonces tienes que pensar en otra cosa. Te va a hacer falta algo más que el Logos. Te va a hacer falta el Espíritu de Dios, la unción de Dios. Porque eso tiene que ver cuando dice, me ha enviado a sanar, ¿qué? Me ha enviado, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Son alguien más diferente que a ti, diferente que a mí. Aquí ya no está buscando, el Señor no está buscando su propio bien. Él está buscando el bien de alguien más. Y ese es muchas veces el problema. ¿Por qué es necesario saber esto? Porque muchas veces estamos caminando en la vida, muchas veces buscando nuestro propio bien, y a veces queremos buscar nuestro propio bien y de repente nos acordamos quizás de los demás. Pero tenemos que pensar una cosa: si vamos a vivir en el Espíritu de Dios, si vamos a buscar ese rema, esa palabra fresca de unción, esa palabra Dios no nos la va a dar si estamos bien solamente, o Dios no nos va a dar esa palabra cuando estamos solamente ahí parados sin hacer nada, buscando nuestro propio bien. ¿Para qué necesitamos esa palabra? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para hacer algo que no es para mí. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia para hacer algo que es para ellos, es para hacer algo que tiene que ver con el bien de otra persona. Jesús no buscaba su propio bien. ¿Cuántos carros tenía Jesús? El único carro que montó fue un burrito, ahí cuando dice la palabra. Fue un burrito, eso sí, del año.
¿verdad? Nadie había montado ese burrito. Un burrito del año nuevo, 0 millas. Eso fue lo que el Señor tenía. Ese era el bien que Él tenía. ¿Cuántas casas tenía? Dijo en sus propias palabras, porque dijo el hombre, dice, no tiene donde recostar su cabeza. Las aves, aún las aves, dice, tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Había una razón. Era porque no le funcionaba el logos. Hermano, es que el Señor no practicaba el logos. El Señor no conocía la palabra para que le fuera bien. No, Él sabía que Él no venía a buscar su propio bien. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer buenas nuevas a otros. Y si tú quieres hacer el bien de otros, entonces necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas el rema de Dios. Necesitas esa palabra viva de Dios. Por eso dice la palabra, me ha enviado a libertar a los cautivos y a traer vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, dice aquí la palabra. Entonces tenemos que pensar entonces nosotros sí, y ponernos a pensar muchas veces que estamos buscando interesados 100% en nuestro propio bien, o estamos concentrados y estamos dispuestos a hacer el bien de otra persona, o a buscar el bien de otra persona. Es importante lo que está pasando aquí, porque si tú quieres vivir en el Espíritu de Dios, porque si tú quieres vivir en la unción de Dios, vas a tener que pasar otras cosas que no son solamente el bien que dice en el Salmo 1. No, dice la palabra en el verso 23, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Dice verso 27, voy a brincar, dice, muchos leprosos había en Israel en ese tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el asirio. Dice verso 28, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para aventarle, para tirarlo. Entonces tenemos que pensar, nosotros tenemos que meditar entre mi bien o el bien de los demás. Cuando buscas el bien de los demás, vas a pasar momentos en apuros. Vas a pasar momentos a veces de estrechez, porque Dios quiere que los pases. No, es porque Dios quiere hacer un mejor cada día en tu vida. Y Dios va a aprovechar esas estrecheces. Dios va a aprovechar esos apuros. Dios va a aprovechar a veces esa aflicción. Dios va a aprovechar a veces esa tensión para ir formando el carácter que tu hermana necesitas, que tu hermano necesitas, que yo necesito. ¿Por qué? Porque Dios va puliendo. En esa estrechez Dios nos va puliendo. Dios nos va preparando. Alabado sea su santo nombre. Para poder entender, para poder abrirnos, para poder ser un día cada vez más excelente. Alabado sea su nombre. Para poder discernir entre el bien y el mal. Para poder discernir en tu voluntad y en la voluntad de Dios. Alabado sea su nombre. Porque si no, simplemente vamos a estar buscando nuestra voluntad. Si Dios no te pasa por una estrechez, si Dios no te pasa por un problema, si Dios no te pasa por una enfermedad o una necesidad, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos fortalecernos en Dios? Si todo está bien. Jesús tuvo que pasar a sus seguidores por esa estrechez, por esas pruebas difíciles. Pero usted dice, hermano, es que yo solamente vengo a Dios para que me vaya bien. El Salmo 1 dice que me vaya bien. Y yo lo que estoy buscando. Y no hay nada de malo. Si tú sigues
te lo prometo. No yo, Dios, pero yo lo repito. Tú haces las cosas de Dios, buscas hacer su voluntad, sigues sus caminos que están en la ley, te va a ir bien. Así era, 100%, no 99.9%, 100% que te va bien. Y no lo digo yo lo repito, Dios es el que lo dice. Pero quizás muchas veces tú no entiendes, porque muchas veces pasas por esos problemas. No entiendes muchas veces porque a veces te falta algo en un momento, o porque llega una enfermedad a tu vida, o porque llega una prueba tan grande y tan pesada que sientes que no la puedes llevar. Y quizás no entiendes que a lo mejor Dios está preparando tu corazón porque Él quiere usar tu vida, porque Él quiere que tú seas su voz, porque Él quiere que tú seas sus pies, Él quiere que tú seas sus manos que puedan abrazar. Él quiere que seas tú sus pies que puedan caminar y llevar y proclamar ese año agradable. A lo mejor Él quiere que tú te acerques a los enfermos y declares sanidad sobre ellos. Muchas veces no entendemos porque a veces pasamos por situaciones y nos confundimos. Y nos confundimos porque estamos en esos dos lados. Estamos tratando por un lado de buscar nuestro bien, de buscar todo lo que anhelamos, todo lo que hace, todo lo que produce alegría en nuestra alma, todo lo que nos hace gritar de gozo, y estamos ahí. ¿Me entiendes? Todos queremos estar siempre contentos y gozosos, que nada salga bien, pero algo se quiebra o algo se sale del camino y decimos, ¿qué pasó? Pastor, no entiendo qué está pasando. A mí me dijeron que el evangelio tendría vida abundante, que tendría todas esas cosas. ¿No será que me vendieron algo falso? Y no podemos entender. Si eso sucede en tu vida, abre tus oídos, abre tu corazón. Quizá lo más probable es que Dios quiere usar tu vida. Y Dios no solamente quiere que te quedes ahí tranquilo, disfrutando en tu casa, disfrutando en tu trabajo, de tu trabajo a tu casa y de tu casa a tu trabajo, y todo bien, todo chévere. A lo mejor Dios quiere usar tu vida para otros propósitos. Y por eso a veces tienes que pasar por esas situaciones, esa estrechez. Jesús, aquí dice la palabra que a Jesús lo querían aventar de un barranco. Lo querían tirar de un barranco. ¿Qué has pasado tú por Cristo? ¿Qué has sufrido? ¿Qué has padecido? ¿Qué he padecido yo? No mucho. Pero una cosa sí es cierto. Cuando entendemos que ese poder del Espíritu de Dios está sobre nosotros. Muchas veces gente quiere experimentar, hermano, yo quisiera experimentar ese poder de Dios, de su Espíritu Santo. Oh, alabado, hermano, yo quisiera sentir ese fuego. Hermano, yo quisiera vivir bajo ese fuego de Dios. Yo quisiera vivir bajo esa unción. Hermano, yo quisiera sentir que se siente caminar con esa unción de Dios. Alabado sea su nombre. Pero ¿sabes qué? Pero no queremos muchas veces experimentar, pasar como por ejemplo Pedro, que en un momento empezó a caminar y se hundía. No queremos hundirnos en un momento de la vida. No queremos estar en una tormenta con Jesús. No queremos estar en lugares incómodos. Queremos que la unción esté sobre nosotros, pero ¿para qué? Dice la palabra, y recibiréis el Espíritu de Dios. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios tiene un propósito, tiene un beneficio, y no solamente tu beneficio. Siempre va a ser el beneficio de otra persona a la que Dios quiere bendecir. Logos, rema de Dios, palabra fresca, palabra revelada. Bendito sea su santo nombre. Quiero hablar contigo rápidamente en lo que el tiempo me persigue
en lo que el tiempo me permite. Quiero compartir rápidamente 4 evidencias o 4 ejemplos de cómo el Señor iba hablando y cómo la palabra de Dios es eficaz, para que tú y yo veamos que la palabra del Señor es eficaz. El número 1, vamos a ver cómo la palabra del Señor es eficaz en los problemas del hogar. Si tú vas conmigo en el libro de Mateo capítulo 8, sígueme todavía ahí en tu Biblia, porque ese es el logos de Dios. Sígueme con ella ahí. Mateo capítulo 8. Capítulo 8. Y vemos esta historia, vamos a ver del verso 5 al verso 8. Dice, Mateo capítulo 8, verso 5, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Este centurión, es un soldado romano. Dice, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Nota esto: está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Verso 8. Pero este hombre, separándose frente a Jesús, dice, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente aquí no está diciendo di el logos, dice, está diciendo di esa palabra fresca, di esa palabra revelada, di esa palabra de unción y de poder, y esa unción y ese poder va a traer sanidad a ese criado que está en mi casa. Esa palabra de unción, esa palabra hablada, dice la palabra que es cortante. La palabra que es cortante es esa palabra que se define aquí. Es esa palabra que penetra más allá de la parte física. Es esa palabra que va más allá del estar, de tocar. Porque dice, tú no tienes que tocarlo. Simplemente di la palabra. Envía esa palabra como espada y va a llegar hasta ese lugar. Va a penetrar. Aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto hace falta de esa palabra revelada de Dios, de esa palabra fresca, de esa palabra de unción, cuando muchas veces estamos en el hogar, en la casa? Alabado sea su nombre. Dice la palabra aquí, describe la situación de ese hombre. Alabado sea el Señor. Lo describe como, dice, verso 6, lo describe como paralítico y gravemente atormentado en el verso 6. Esa es la descripción del hogar, es la descripción de este hombre, paralítico y gravemente atormentado. Yo no sé cuál sea la condición hoy en tu hogar, en tu familia, pero el Señor puede hacer algo. La palabra del Señor puede hacer algo en ese hogar, sin importar la condición, sin importar la gravedad del problema. Y aquí voy a llevar, y esto me lleva a otra palabra que va conectada con la revelación del Señor, con la palabra revelada. Verso 10. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la palabra de Dios, la palabra revelada, requiere fe. Esta no es una palabra leída y memorizada simplemente. No es una palabra que se memoriza, una palabra que se recita. Como muchas veces recitamos a veces esa oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y empezamos a repetir. Pero la palabra del Señor, esa palabra que se recibe, esa palabra que penetra, que obra, que penetra hasta lo profundo, esa palabra que es como espada a dos filos, esa palabra requiere fe. Requiere fe. Requiere fe. Requiere fe. Requiere fe. No lo digo yo, lo dice Jesús. Ni aún en Israel. ¿Quién debería de tener la fe? Israel. Pero un centurión romano vino y él tuvo fe ante la palabra. Dijo: tú di la palabra y yo la voy a creer. Yo la creo.
Porque se requiere fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Fe. Esa es la diferencia. Tú muchas veces te acercas a Logos y lo conoces. Hay tanta gente que nos rebasa a ti y a mí en conocimiento de Logos. Conocen toda la ley, todos los términos y todo. Pero cuando Dios habla a su vida, ¿sabes qué? Se dan vuelta. ¿Tú te recuerdas de ese joven con el que Jesús hablaba? Y esto no quiere decir que la juventud siempre son así. No quiere decir que todos los jóvenes son así. Pero es cierto una cosa, los jóvenes muchas veces tienen prioridades. Y muchas veces esas prioridades no son Dios. No diga amén porque no le pedí ni un amén. Pero es cierto. Es cierto que muchas veces uno en su juventud, la prioridad no es Dios. La prioridad no es escuchar el rema, esa palabra revelada de Dios. Conocemos una parte y ahí nos quedamos. Le dijo al joven: Señor, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos. El Logos, ¿lo conoces? No matarás, no robarás. Y dijo, ¿qué dijo él? Oh, todo eso me lo sé. Desde chiquito. Desde chiquito me sé el Logos. Desde chiquito me sé las Escrituras. Pero aquí viene la palabra revelada de Jesús, la que no estaba ahí en las Escrituras. Alabado sea el Señor. Dijo, entonces ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Esa es la palabra fresca, la palabra revelada cuando Dios habla de tu vida. Cuando esa palabra que estaba ahí se hace personal, cuando esa palabra sale y se hace personal a tu vida y empieza a penetrar. ¿Y qué dice la historia? Que ese joven se dio vuelta y se fue, porque tenía muchas posiciones. Y muchas veces vivimos así. Nos acercamos a Logos, a la palabra, pero simplemente cuando Dios nos desafía, cuando Dios te dice, cuando te hacen esa pregunta, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Este mensaje es para ti. Oh, no, gracias. Otro día, déjame pensarlo. Y simplemente nos damos la vuelta. Y no hicimos caso a esa palabra. Es importante entender que esa palabra que viene de Dios, que cuando alguien te dé esa palabra, o sabes que tu hijo va a sanar, o sabes que tus finanzas van a mejorar, o sabes que Dios va a hacer esta obra en ti, es necesario que tú te pongas a pensar, ¿vas a creer o no? ¿Vas a creerle a Dios o no? ¿Vas a creerle a Dios o no? ¿Vas a creerle a Dios o no? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida, pero es necesario que tú le creas. Alabado sea el Señor. Y es necesario que yo le crea. Bendito sea su nombre. ¿Para qué? Para que haya esa conexión entre la palabra que Dios envía y tu corazón. Por eso este tema lo he titulado Hasta lo más profundo del corazón. Fe se necesita para recibir esa palabra revelada. Quiero compartir una vez más un ejemplo más, una evidencia más. Alabado sea su santo nombre. Dios también, a través de su palabra, Dios suple las necesidades. Conocemos esa palabra que está en Lucas capítulo 5. Si tienes tu Biblia una vez más, Lucas capítulo 5. Verso 3 y 4, Lucas capítulo 5, verso 3 y 4, dice así: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Verso 5, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red.
mas en tu palabra echaremos la red. Lo que está diciendo Pedro, pero yo voy a creer a lo que tú me estás diciendo hoy. Hasta el día de hoy no me ha ido bien. Hasta el día de hoy todo ha fracasado. Hasta el día de hoy todo ha sido un desastre. Pero hoy voy a creer esa palabra que tú me estás diciendo y la voy a echar. Voy a arrimarme allá a pesar de lo que yo piense. Me voy a ir a ese lugar que tú me estás diciendo a pesar de lo que yo esté pensando, a pesar de lo que esté sintiendo, a pesar de lo que yo puedo ver con mis ojos en este momento, a pesar de todo lo que según yo puedo ver como mi realidad. Pero ¿sabes qué? Yo voy a dejar mi realidad para acercarme a tu realidad, para acercarme a lo que tú estás viendo, para lograrlo. Yo tengo fe y voy a ir porque voy a hacer caso a tu palabra. Bendito sea su nombre. Pero muchas veces nos gana la realidad. Muchas veces es difícil porque vemos la gravedad. Él dijo, hemos estado toda la noche. Toda la noche. No nomás estamos cansados, estamos frustrados, estamos desilusionados, estamos deprimidos, no hay fuerza, no hay aliento, no hay nada. Pero se levantó con el aliento que le quedaba y dijo, pero en tu palabra lo voy a hacer. Qué diferencia, ¿verdad? Por eso dice la escritura que la gente le seguía y que se gozaban de la palabra del Señor, porque él tenía una palabra viva. Él tenía una palabra viva que era eficaz. Alabado sea su santo nombre. Entonces, la palabra de Dios es eficaz para suplir tus necesidades, para suplir mis necesidades. Pero solamente Dios lo va a hacer cuando tú y yo nos movemos en esa palabra fresca que Dios trae a nuestra vida. Una palabra del Señor y tu vida es cambiada. Muchas veces el Señor te dice, haz esto, vende esto, oye, pon un garaje. Y de repente en ese garaje nadie venía, pero ese día que el Señor te pone en ese garaje y pum, dices, wow, hoy vendí más que nunca. O vende gorditas o taquitos, dice el Señor, y empiezas a orar y empiezas a vender esos tacos y ves que hasta te sobró de lo que tú habías planeado. Tenías una cantidad y sabes que hasta te sobró por haber vendido esos tacos, esas tortas o lo que haya sido. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en ese momento? La palabra del Señor. Dios te puso en el corazón y tú creíste con fe. Y bajo esa fe, Dios suplió tus necesidades. Alabado sea su nombre. Así es Dios. La palabra de Dios funciona. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios funciona aún ahí en esas necesidades que nosotros tenemos. Alabado sea el Señor. Y no solamente eso, no solamente sirve en suplir nuestras necesidades, alabado sea su santo nombre, pero también para liberarnos. La palabra del Señor también sirve para liberarnos, alabado sea su santo nombre. Quiero que vayas conmigo en el libro de Marcos capítulo 5. En el libro de Marcos capítulo 5. Y quiero que leas en tu palabra o en tu Biblia para que tú veas lo que está sucediendo. En el capítulo 5 vamos a ver los versos 5 al 8. Y dice así la palabra. Y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice el verso 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Dice la palabra que Jesús vino a liberar a los cautivos, alabado sea su santo nombre. Y en este momento Jesús lo está haciendo, porque yo te dije que te iba a compartir algunas de las evidencias de que Jesús es fiel a su palabra. Dice que Jesús le decía, sal de este hombre. Y en ese momento el Espíritu salió y el Espíritu obedeció todo lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba trayendo esa palabra con poder, con unción, porque esa palabra era una palabra viva. Y esa palabra viva hizo lo que nadie podía hacer. Y esa es una de las cosas que tienes que entender. La palabra de Dios, cuando es viva, va a hacer lo que nadie puede hacer. Porque la palabra de Dios que es viva va a hacer lo que nadie puede hacer en la vida de una persona que está atormentada. Alabado sea su santo nombre. Y número 4, quiero compartir esto para ir terminando. Quiero que vayas conmigo en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, y estoy terminando con este mensaje. Dice Romanos capítulo 10, verso 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y está hablando de esa palabra nueva, de esa palabra viva, porque esa palabra viva y esa palabra fresca viene con lo nuevo, con lo que es el Evangelio. El Evangelio es lo nuevo, por eso muchas veces le decimos Nuevo Testamento, porque esa es la palabra viva, es la palabra revelada, es la palabra que habla el Espíritu de Dios, es la palabra que habla el Señor. Y dice, y esa es la palabra, y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Dice aquí el Señor, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, acuérdate del tema, hasta lo más profundo del corazón, dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, pues el Logos dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esta es una verdad. Cuando el Logos, cuando la Escritura de Dios dice, es algo que se queda patente, es algo que nunca va a cambiar. Y esa es parte del Logos de Dios. Es la palabra de Dios, no cambia. Si dice que Dios hizo los cielos y la tierra, eso es algo patente y permanente, no va a cambiar. Y eso así va a ser. Si dice que Dios perdona, eso nunca va a cambiar, Dios va a perdonar. Si dice que su gracia es para siempre, eso no va a cambiar. Es el Logos de Dios. Pero dice la palabra aquí que este es el mensaje que nosotros predicamos. El mensaje que te han predicado a ti y el mensaje que me han predicado a mí. ¿Cómo lo predicamos? Muchas veces no lo predicamos ni perfecto, ni cosa parecida. Muchas veces hay muchas faltas en nosotros. Muchas veces no sabemos qué decir. Muchas veces tú te vas a encontrar a alguien que predica esta palabra que a lo mejor ni siquiera fue a la escuela, que a lo mejor no tuvo un estudio, pero esa es la palabra que predica, pero esa es la palabra que va a liberarte, esa es la palabra que va a sanarte. ¿Por qué? Porque es una palabra fresca, una palabra de unción. Dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si el Espíritu de Dios está trayendo esa palabra, ¿qué tienes que hacer? Abrir tu corazón y creerla. Abrir tu corazón y creerla. Y estoy terminando con esto ahí en el libro donde empezamos, en Hebreos. En Hebreos todavía dice el verso 7, leímos los versos 12 y adelante, pero ven conmigo al verso 7 de Hebreos. Dice, otra vez determina un día y hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres, y este es el Logos de Dios, porque está en el Salmo 95 también. Es una palabra que se había repetido y una vez más dice, si oyeres
hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Dios está hablando esta misma frase. Antes la habló en el principio, la habló hasta ese día y la habla en el Nuevo Testamento y la habla en este tiempo. Si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón a su palabra. Y dice la palabra del Señor, porque este es el mensaje que predicamos. Bendito sea su santo nombre. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te digo una cosa y tengo convicción de ella. Y te voy a decir algo, quiero compartir algo, sé que es del Señor. Creo firmemente que Dios, a pesar de todo, a pesar de lo que tú ves y a pesar de lo que yo veo, creo que Dios va a traer un avivamiento en este tiempo. Creo que Dios va a traer un avivamiento en este tiempo. Y lo repito otra vez, creo que Dios va a traer un avivamiento grande en este tiempo. Cosas que tú no has visto, las vas a empezar a ver. Y ¿sabes qué? No vamos a venir el día de mañana con el periódico bajo el brazo y mirando las cosas. No, hoy lo hablamos porque Dios es bueno. Dios va a traer este avivamiento, pero ¿sabes qué? No puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. Avivamiento y arrepentimiento siempre van de la mano. Seguramente sí, seguramente mucha gente después que pase este asunto que Dios ha permitido, este asunto que Dios está usando para preparar los corazones, porque ciertamente muchos corazones quizás se vayan a endurecer, yo lo sé, y es probable que muchos, pero hay personas como tú, hay personas como las personas a las que tú les compartes que van a abrir su corazón y en ellos va a cambiar, en ellos se va a cumplir esta palabra que dice aquí y a proclamar el año agradable, el año perfecto de Dios. Y para muchos el año 20 es un desastre, para muchos el año 20 va a ser un año de muerte, pero para muchos va a ser un año de vida, alabado sea el nombre del Señor. Y quizás muchas personas después de aquí se volverán. Y quizás de aquí muchas personas se van a levantar y van a decir, ¿sabes qué? La pandemia no nos hizo nada. Somos fuertes, somos poderosos. Y se van a levantar y van a volver a sus vidas quizás. Y se van a creer mucho más fuertes que nunca. Porque sobrevivieron a algo como esto. Quizás eso también vaya a pasar. Quizás las naciones se endurezcan. Y es probable que eso vaya a suceder. Porque así es el ser humano muchas de las veces. Pero también creo que habrá muchas personas que meditarán en sus caminos. Creo que habrá muchas personas que meditarán en sus caminos y se darán cuenta que este camino en el que va, no solo más esta nación, sino este mundo, es un camino de perdición. Y que están yendo mucho más allá de los límites. Y que se van a perder en sus propios deseos, en sus propias concupiscencias, en sus propios pecados. Habrá gente que se sumerja mucho más que antes. Habrá gente que se sumerja en el pecado mucho más que antes quizás. Eso puede suceder. Pero ¿sabes qué? También hay mucha gente que va a empezar un avivamiento en este tiempo. Hay gente que va a empezar a considerar los caminos del Señor. Hay gente que se va a volver al Señor de todo corazón. Y Dios va a producir un avivamiento en esas personas. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos cosas que dice aquí la Escritura, el Logos. Dos cosas simples, porque Dios es simple. Yo siempre he dicho y seguiré predicando hasta el día que el Señor me llame a su presencia. Yo voy a decir siempre que las cosas de Dios son simples. Dios no es complicado, el ser humano es complicado. Dios no complica las cosas, el ser humano se complica la vida. Dios es sencillo. Dios no te puso aquí 50 cosas. Dios no puso aquí 100 cosas que tienes que hacer. Dios no lo hizo. Dios dijo 2 cosas. Confesar
y creer. Tú puedes hacer esas dos cosas si tú crees. Si tú crees que esta palabra es para ti, simplemente tienes que confesar. Yo voy a hacer una oración sencilla, más sencilla que nunca, para que tú puedas tener lo que Dios tiene. Lo que Dios le llama el año agradable del Señor es un año de libertad, es un año de victoria, es un año de mejor vida y de una vida eterna. Y yo creo que si tú has creído al Señor, únete conmigo en fe ahí donde tú estás. Únete para que Dios siga rompiendo las barreras, para que Dios siga penetrando con esa espada hasta lo más profundo, para que la palabra del Señor siga llegando hasta lo más oscuro de la mente y del corazón del ser humano. Únete en mí. Créele al Señor, créele a pesar de todo, créele a pesar de lo que tú miras cada vez que sales a la calle, créele a pesar de lo que tú ves cada vez que escuchas las noticias. Créele a Dios, que Dios va a moverse y que lo que suceda es porque Dios lo va a hacer, y que al final de todo esto, cuando esta enfermedad sea conquistada, vamos a darle la gloria y la honra a Dios. No le vamos a dar la honra y la gloria al hombre ni al tiempo. Le vamos a dar la honra y la gloria al único que es digno de merecerla, al Todopoderoso. Y te invito a hacer esta oración sencilla de la cual te estaba hablando. Si tú no sabes a dónde vas a ir cuando mueras, cuando llegue el momento que tu corazón deje de palpitar, si tú no lo sabes, yo te invito a que tú hagas esta oración de fe, para que tengas esa seguridad. No por mí, Dios lo escribió y Dios lo firmó con su propia mano. Dios lo hizo. Él lo firmó con la sangre de Jesucristo. No está firmado con letra, está firmado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado. Con esa sangre lo firmó. Dios no usó una tinta para firmar su promesa. Dios usó la sangre de Jesús para asegurarte de que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Y dice el Señor que si confiesas y crees, Él te promete que tú tengas una vida eterna y salvarte del infierno. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora y reconozco que mi pecado me separa de usted. Hoy, Señor, esta palabra ha penetrado hasta lo más profundo de mí. Hoy me ha hecho ver lo sensible que soy. Señor, yo me arrepiento de mi pecado y le pido que me perdone. Que me perdone de toda esta vida de mugre que he vivido, de toda esta vida de mentiras que he vivido, de toda esta vida de esclavitud. Y Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y el día que mi corazón deje de palpitar y que mis ojos se cierren, Señor, yo sabré a dónde voy, porque iré a su presencia. Gracias, Señor, por haberme perdonado mis pecados hoy, porque es en el nombre de Jesús que se lo pido. Amén, amén. Que Dios te bendiga si tú has hecho esta oración. Que el Señor te lleve a que vivas una vida abundante y para que la vivas para su gloria. Como siempre, hasta la próxima. Que Dios te bendiga.